Esta historia, si bien no tenemos una explicación pues real, no sé cómo decirlo, una explicación fidedigna o de hecho la información fidedigna, de hecho, de qué es lo que sucedió, podríamos llegar a ciertas teorías, ¿sí? Pero esta persona que estuvo en este campamento dice que vio unos espectros, unas formas bastante, híjole, bastante aterradoras, ¿sí? Así que prepárense porque esto va a estar buenísimo. Bienvenidos a los que se van conectando a TikTok. A partir de este momento, nada más leo los últimos comentarios y ahora sí, comenzamos. Nos pone por aquí, feliz año, Julisa, saludos. Dice Cali. Alina, ay, qué gusto que estés por acá. Dice NASA, ¿cómo sé si mis sueños sensuales son un incubo real o solo fue un sueño? Saludos y feliz año nuevo. Estaría bueno platicar de esos temas, porque esto que tú comentas, Alina, no es primera vez que me lo dicen, ¿eh? Siempre que hablamos del tema, muchísimas mujeres, sobre todo mujeres, no hombres, sobre todo mujeres, se desenvuelven un montón de historias. Sí, estaría buenísimo que en el siguiente live empecemos a hablar de estos temas y ver qué similitudes hay. Sí, si gustas te puedes conectar en el siguiente también y hablamos sobre ese tema. De hecho nos puedes pasar un poco más de detalles y hablamos sobre ese tema. Estaría buenísimo, estaría muy bueno. Sí, qué gusto tenerte por aquí. Saludos hasta España, José. Bueno, como les decía, esta historia es bastante interesante porque sucedió cercano a la Ciudad de México. La persona que comparte la experiencia dice que a lo que fue a este lugar fue precisamente a un campamento. Esta persona no estaba acostumbrada a esta clase de convivencias o a esta clase de reuniones, podríamos decir. Y estamos hablando de el tipo de reuniones que hacen las personas que se dedican a las cuestiones holísticas, personas que están aprendiendo, que están tomando clases, que están prácticamente en preparación. A estos lugares van para estar más en contacto con la naturaleza y pues supuestamente funciona todo esto de mejor manera. Al estar en contacto con la naturaleza, todo fluye mejor, todo funciona mejor. Incluso en algunos de estos lugares hacen estas famosas sesiones con la ayahuasca, con el sapo y todas estas cuestiones que yo tengo mis reservas en cuanto a ese tipo de prácticas. Pero iba a esta clase de campamentos. Ya tenía cierta preparación de que iba a cursos, de que iba a ciertas escuelas. Y hubo esa propuesta de ir a un campamento en la zona de Tepoztlán, ¿sí? Para ser específicos, cercanos a un bosque que se llama el bosque geométrico. No sé si sea real, pero así me dijo, bosque geométrico. Según eso, cercano a esta zona del bosque geométrico hay ciertas construcciones que a algunas personas pues les gusta ir, pasar el tiempo, son presuntamente, no sé, no conozco nada. Son un tipo de construcciones donde uno puede ir de vacaciones, puede hospedarse y como está muy en contacto con el bosque, pues ya se imaginarán, está muy bonito. De hecho, me lo imagino muy similar acá a la zona de donde yo vivo, que es Mazamitla, que también está bastante bonito. Me lo imagino más o menos de la misma forma. Bienvenidos a los de TikTok. Cuando estaban preparando todo esto del campamento, hubo solamente una persona que a nuestro protagonista le advirtió: ¿sabes qué? Deberías de tener muchísimo cuidado de ir a esa clase de campamentos porque no sabemos qué es lo que llaman. Ya van dos testimonios de personas que son cercanas, que van a esas mismas clases que tú vas y tienen una serie de manifestaciones que hasta los hicieron creer que eran esquizofrénicos.
y ellos no estaban en sesión de ayahuasca, ni de peyote, ni nada por el estilo. O sea, sí vieron que estaban sucediendo cosas extrañas sin siquiera tener nada de este tipo de plantas. Así que esta persona dice, no, no te preocupes, nosotros no vamos a tener esta clase de cosas, no, no va a pasar nada. Y le dice pues sí, nada más te digo que tengas mucho cuidado. Ve, disfrútalo, aprende lo que tengas que aprender y pues cuídate, es lo único que te puedo decir. Pues llega el momento, se van aquí al campamento. El campamento iba a durar 3 días. De esos 3 días, uno iba a ser perdido, que era el primero, solamente se iban a quedar durante la noche y iba a ser exclusivamente para descansar, por la razón de que muchas personas de todo el país iban pues a esta zona, y obviamente por el transcurso, por el camino, pues llegaban bastante cansados. Así que pues daban oportunidad de que llegaran y descansaran. Y al día siguiente comenzaban pues con todas estas actividades. Comienzan con sus actividades, meditaciones, clases incluso de algunas cuestiones que tienen que ver con magia y estas cuestiones esotéricas. Que aquí cabe mencionar antes de hablar del tema. Yo creo que con las cuestiones esotéricas, ya hablando de tema tarot, algunas mancias, siéndole sincero, yo no creo que con eso se puedan llamar entidades, a menos de que haga rituales fuertes. En este caso no hicieron ningún ritual, solamente estaban en meditación, estaban en aprendizaje, simplemente. Después de sus actividades, que muchas de estas pues me dijo más o menos qué era, pero no podemos mencionar qué es, por tener cuidado de esta agrupación, llegan las actividades nocturnas. En las actividades nocturnas, yo más o menos le entendí que hacían unas actividades en pareja. Estas actividades constaban en utilizar con sus manos, tomarse con otra persona, y estando solos en completa obscuridad, estas personas iban a intentar decirle a la persona que estaba justamente al frente lo que esta persona necesitara. Imagínate que estás así, tomado de la mano de esta persona que ni siquiera conoces, y esta persona te dice a la primera: debiste hacerle caso a tu amigo. Es un lugar bastante peligroso. Cuando escucha esas palabras esta persona, dice que de verdad se asustó, o sea, que dijo, oye, ¿qué onda contigo? O sea, no lo conocía, ni siquiera sabía quién era. Y dice, oye, ¿a qué te refieres? No sé, fue lo único que me salió ahorita que estábamos hablando. Y pues no tuvo manera de contestarle, de decirle, ¿sabes qué? Yo siento que te tengo que decir esto a ti. Quedó la advertencia, y a partir de ese momento estuvo sumamente intranquilo. Cuando llega la madrugada, terminan las actividades, y la forma de convivencia en estos espacios era que hacían campamentos o montaban casas de campaña donde dormían hasta 3 personas en una sola casa de campaña. La casa de campaña donde estas personas estaban, dice que tenía como una tela transparente. No una tela, es como un plástico transparente, como parecido al que ponen a los comedores. Y que el otro cierre, que era del material, pues del que conocemos, que es como de chamarras, como impermeable, que es prácticamente del material que están hechos las casas de campaña, esta no servía del cierre. Por lo tanto, los tomaban con unos pequeños seguritos para que pues cubriera lo mayor posible, obviamente intentando no dañar aquellas telas. Cuando los estaba poniendo, se da cuenta de que era bastante
entretenido estar poniendo cada segurito y dice, ay, pues que se quede así. Total, ¿qué puede pasar? Están las demás casas de campaña alrededor. Cuando estaban dormidos, esta persona se encontraba despierta, o sea, cuando todos los que estaban en este campamento ya estaban, se escuchaban hasta los ronquidos del resto de personas. Dice que ese solamente observaba hacia el frente, podía observar parte de la luna, algunas estrellas, y pues prácticamente estaba ahí su mirada inmóvil. ¿Tú qué sentirías si en ese momento ves una forma espectral, como si fuese una clase de animal, pero caminando en dos patas, como si fuese un venado, pero caminando en dos patas? Cuando observa esto, dice que al principio no le dio miedo. No le dio miedo porque dijo, bueno, he visto animales que han hecho cosas extrañas, que no sé, a lo mejor se quedan sin una patita y adoptan este tipo de posiciones pues para sobrevivir, ¿sí? Es bastante común. Pero donde se llenó completamente de terror fue cuando vio que esta bestia o este ser que estaba caminando en dos patas, lo veía que estaba hablando, como si estuviese charlando con sí mismo. Sí, no, estos ya se encuentran dormidos. Qué bueno que ya están dormidos. Ya por fin podemos pasar hacia quién sabe qué zona. Y que atrás de este venado, que era bastante grande, que estaba en dos patas, venían otros venados más pequeños. Cuando ve eso, lo único que se le ocurre es estirar la mano y jalar a la persona que estaba a un costado para que se despertara. Cuando se despierta, obviamente como despabilándose apenas de esa sacudida que le dio el compañero, le dice, ve, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Ve también al venado que estaba en dos patas. Al final vamos a llegar a ciertas conclusiones, ahorita vamos a ver. Y esta persona le dice, sí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Le dice, es un venado, pero eso yo nunca lo había visto, un venado caminando en dos patas. O sea, quedó en eso, pasa el venado, pero lo más perturbador, que fue donde no le creyó la persona que se iba despertando, fue cuando le dijo que el venado estaba hablando. ¿Sí? ¿Quién va a creer algo así? Que veas a un animal de estos caminando en dos patas, puede ser. Pero que lo escuches hablando en tu idioma, imagínate. Tiene que ser algo realmente aterrador. Cuando pasa eso, lo único que se les ocurre a estas dos personas es pues levantarse, se ponen una chamarra porque dicen que hace muchísimo frío, y van con las personas encargadas de este campamento. O sea, estaban intranquilos y les dicen, oiga, van a pensar que estamos locos, pero acabamos de ver un animal, un venado que estaba caminando en dos patas, y él afirma que estaba hablando, como hablándole a sus crías, diciendo que estábamos dormidos. Y esta persona, así bien quitada de la pena, le dice, ah, sí, no te preocupes, no te preocupes, esta zona es bastante mística, Como estamos muy cercanos a zonas arqueológicas, muchos de estas personas que vivían en las zonas arqueológicas venían a esta zona para hacer ciertas meditaciones igual que nosotros. Ellos tenían muchísimo contacto con estos animales, no solamente con los venados, incluso con algunas otras, algunos otros que eran más salvajes, o sea, depredadores. Así que no se preocupen. Es parte de la experiencia de este campamento. No tienen nada de qué preocuparse. Y dicen, bueno, si ustedes lo dicen. De hecho estaban así como que, oye,
¿Será cierto o no será cierto? Con la explicación por lo menos se quedaron un poquito más tranquilos y pudieron dormir. Al día siguiente se dieron cuenta de que algunos de estos venados, los que eran las crías, estaban sin vida, pegaditos a la zona del campamento. Se les hizo muy raro, muy extraño. Y que estos animalitos tenían claras formas como si un animal les hubiese arrancado la vida. Lo interesante del caso, sabemos cómo funcionan ciertos ecosistemas. Si les arrancan la vida es para comérselos. En este caso, solamente estaban con ciertas marcas de que les arrancaron la vida, pero no marcas de que se estaban alimentando de ellos. Y eso a las personas que observaron aquello, sí los dejó verdaderamente intranquilos y volvieron a ir con los encargados. Oiga, estos son los animalitos que vimos ayer, los que llevaba aquel venado adulto, son estos. ¿Qué pasa? Y, no, mira, no te preocupes, es que aquí hay otro tipo de entidades que hacen esto y no tienen de qué preocuparse. Nosotros estamos dentro de un canal. Me recuerda al del canal de la que no la saltan porque está en otro canal. Así me lo imagino. Dice, estamos en otro canal donde nosotros estamos muy protegidos por nuestros seres de luz. Y bueno, ok, muy bien. Siguen todas estas convivencias. Faltaba solamente una noche para terminar aquel campamento, recordemos. A la mañana siguiente se supone que era cuando iban a salir. Algunos de estos, que eran los más cercanos a la zona de la Ciudad de México, iban en sus vehículos particulares, que estaban a escasos 2 kilómetros de donde ellos estaban en su campamento. Así que todo siguen tomando sus clases, haciendo sus meditaciones, siguiendo todo al pie de la letra, tal cual como estaba programado. Llega la noche nuevamente. En esta parte sí es donde vieron la parte o la situación más aterradora que tiene que ver con un ámbito paranormal. ¿Por qué razón? Las manifestaciones como la de este venado, que era un venado adulto, caminando en 2 patas y hablando, ya no se suscitó. Pero sí llegó a pasar con otro animal. El detalle de este avistamiento, porque pues podría contar como un tipo de avistamiento, está en que ellos no detectaron qué clase de animal era la que estaba rondando el campamento. ¿Por qué razón? Ellos decían que cuando estaban a punto de dormir, los únicos que no estaban pegando el ojo, obviamente eran los que estaban intranquilos de lo que habían visto la noche anterior. Cuando estaban observando a través de esa puerta de plástico de la casa de campaña, casi como si fuese película de terror, como estas películas de Jurassic Park, dice que escuchaban ciertas pisadas bastante fuertes, no al grado de sacudir obviamente la tierra, pero al poner atención se escuchaba cómo caminaba lentamente y con pasos firmes. Cuando estas personas tenían la sospecha de que algo se estaba acercando ahí a su casa de campaña, pues no sabían si estaba al frente, si estaba atrás, si estaba a los costados. Y estos toman una muy mala decisión, a pesar de que les habían dicho de que en ningún momento salieran solos del campamento. Porque les repito, hay animales que son depredadores. Entonces era hasta cierto punto algo peligroso. Y ellos lo pudieron constatar de una forma bastante aterradora. Pero ya verán cómo. Cuando salen, ellos dicen que no traían linternas. Traían solamente las linternas de sus teléfonos. Estos en ningún momento se separaron. Dijeron, ¿sabes qué? Oye, tú por acá, yo por acá. Dice, no, vámonos juntos. El otro
el que vio al que despertaron, se le dice, no, vámonos juntos. No, ¿para qué nos vamos a separar? ¿Cómo crees? Cuando van y tratan de seguir aquel sonido de aquellas pisadas, se dan cuenta de que no hay huella alguna en el piso, ¿sí? Siendo que por el tipo de ambiente, por el tipo de... sí, precisamente, pues que hay un poco de lluvia, que está muy frío, está húmedo, pues la tierra está un poco como lodosa. En estas no había huellas más que de los zapatos de las personas que estaban en los campamentos. Hasta que uno de ellos dice, mira, aquí hay una huella bastante grande. Fíjense qué interesante. Según el testimonio, era una pata enorme, como si fuese un perro. Pero esta no parecían ser 4 patas, que sería lo común o lo adecuado, ¿no? Ver 4 patas que van a la par caminando. Se veían 2 nada más. Cuando observan aquello, pues se preguntan, ¿seguimos buscando o ya nos regresamos? Y uno dice, vamos a buscar, pues ya venimos, hay que ir a buscar. Cuando van a buscar, dice que llegan a una zona donde estaba como un tipo de un voladero, un despeñadero, pues un lugar que si caen, pues ahí quedaban. Cuando van y llegan hasta la orilla, escuchan los ruidos de aquellas pisadas un poco más cercanas. Y cuando las escucharon más cercanas, dice que apagaron las luces. Pues bueno, apagan las luces y no había mucho de dónde apoyarse para ver por dónde caminaban. Cuando siguen caminando, uno de estos cae. Afortunadamente no cae muy profundo, pero cae y a ver si me escuchan bien, ¿verdad? Y cuando cae, este compañero dice, oye, ¿dónde estás? Aquí estoy muy cercano, pero creo que me atoré en una piedra. Dile a uno de nuestros encargados, pues que venga a ayudar. Nos van a regañar, pero pues dile que venga a ayudarnos. Pues sí, esta persona, no estaban muy lejanos al campamento, no estaban muy lejanos. Cuando iba de regreso, dice que cuando iba corriendo, porque pues le dio bastante miedo ir solo, enciende la lámpara y justamente cuando enciende la lámpara, choca con algo. Cuando choca con ese algo, él dice, pues choqué con un árbol, era lo que se imaginó. Pero cuando levanta la cara y levanta el teléfono para alumbrar, dice que vio un perro de dimensiones enormes, que se veía como si fuese un hombre caminando en 2 patas. Este perro lo describe no como un perro común, un perro domesticado, y de hecho no menciona alguna raza en específico, solamente decía que el perro se veía bastante grande, con una cabeza y un hocico enorme, que al simple hecho de observarlo, dice que se orinó ahí donde estaba acostado. Porque lo primero que creyó era que lo iba a atacar. Pero cuando este ser, este perro, esta entidad lo observa, solamente le hace una señal así con la cabeza, como en señal de que se levantara, y se levanta rápidamente y corre hacia las luces de donde estaba el campamento. Cuando llega al campamento, imagínense cómo se alarmaron todos, porque llegó como, o sea, en un ataque de nervios, gritando, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Y cuando llega ahí, pues todos salen bastante asustados. ¿Qué pasó? Acabo de ver un perro. Se le olvidó el compañero, con eso les digo todo.
vi un perro que era así, que estaba en dos patas y no me hizo nada, pero se veía bastante amenazador. Y estas personas que eran los encargados, te dijimos que no te preocupes, que no pasa nada, esto es normal. Y ya cuando se acordó, dice, ay, y mi compañero cayó aquí a un hoyo donde no puede salir, se atoró. Hubieras empezado por ahí. Se le olvidó el compañero. Cuando van y lo sacan, bueno, dice que lo sacan porque este pues logró desengancharse por su cuenta. Lo único que hicieron fue llevarle luz para saber por dónde salir, porque al estar en tanta oscuridad, pues no sabía ni por dónde, qué salida tomar o cómo estaba el espacio. Cuando le llevaron la luz, esta persona salió como si nada, solamente con un esguince en uno de sus tobillos. Y regresaron. Cuando iban de regreso, observan las huellas de aquel animal, que eran unas huellas demasiado enormes. O sea que del tamaño de la huella de un perro sería bastante pequeña. O sea, un perro normal. Y hablando de una raza grande. No, que este estaba realmente enorme, muy grande. O sea, lo que daba a entender es que aquel ser que había observado este muchacho era algo verdaderamente inmenso. Bastante, bastante imponente. Pasa esto de estos avistamientos y este no se queda tranquilo y le dice, ¿sabes qué? A los encargados, ¿sabes qué? Es primera vez que yo vengo a tus campamentos. Primera vez y última. Pero antes de irme, necesito que me digas, por favor, ¿qué fue eso que vimos? No me puedes dejar así. No me puedes dejar así. Estoy intranquilo. ¿Esto que vimos me va a seguir hasta mi casa? Yo vivo cercano aquí. Necesito que me lo digas, por favor. Y estas personas fue cuando pues prácticamente se sinceraron. Y lo van a comprender próximamente en uno de mis capítulos que tuve con una buena compañera. Esto que les voy a decir. Esta persona les comenzó a decir, por lo menos, bueno, el que estaba más interesado era esta persona. Pero le comienza a decir, ¿sabes qué? Nosotros, nuestros ancestros, estaban en contacto con esta clase de seres. No todos tienen la capacidad de tener ese contacto tan directo como tú. Nos han llegado a platicar, han llegado algunas personas a ver ciertas manifestaciones o ciertas cosas que hacen algunos animales, pero no al grado que tú llegaste, de tocarlo, de toparte con uno de ellos. Y si tocaste a uno de ellos, es por algo, ¿sí? Es porque tú tienes cierto contacto con estos seres, pero tú no lo conoces, tú no sabes manejarlo. A mi punto de vista es algo bueno, le dice esta persona. Pero no te asustes, no te va a pasar nada. Estos seres que se te aparecieron o que viste, son seres protectores. Lo último que harían sería dañarnos a nosotros. Sería lo último que harían. Ellos son seres que se tienen que alimentar obviamente de la misma naturaleza, ¿sí? Por eso el otro día vimos esas crías que estaban en el piso, que les arrancaron la vida. Pero este dice, no me convences con eso, porque si se alimentan de ellos, ¿por qué solamente les arrancó la vida? Quiero que me expliques eso. Y le dice esta persona, es que no solamente se alimentan de la carne, también se alimentan de otras cosas. Pero ¿sabes qué? Yo creo que nos hace daño estar platicando de estas cosas. Creo que no estás listo para saber más sobre estos temas. Hay que terminar todo esto y pues te vas a tu casa sin ningún problema. No te va a pasar nada, nadie te va a seguir. Así que no te pongas mal. Todo va a estar bastante bien. Aún así, pues no se quedó tranquilo. Les repito, vivía cercano a esta zona, pero era una zona urbana en el Estado de México. Cuando regresa a su casa, esta persona se dedica a las cuestiones pues, de lecturas, de trabajos y cosas por el estilo. Sin embargo,
Dice que nunca ha tenido ninguna manifestación extraordinaria, mágica extraordinaria, algo sorprendente como lo que había visto en este lugar. Y en la primer noche que descansó en su casa, dice que vivía en un departamento que estaba en un segundo piso. Cuando estaba intentando dormir, que jamás le había pasado esta clase de problemas de falta de sueño, pues no podía dormir hasta que por fin pues fue a una farmacia, se consiguió unas gomitas de no sé qué sustancia y pues se las pudo tomar para descansar. Pero cuando estaba agarrando el sueño, dice que vio algo realmente aterrador por la ventana. Al ser un segundo piso y estando en una zona alta, de ahí de esos departamentos, alta refiriéndonos a que vivía como en una clase de cerro, se ve un panorama bastante bonito. Y dice que de una forma aterradora, una forma realmente que no se puede creer, observó a un animal enorme que venía caminando por los techos de las casas y que se iba acercando hacia su departamento. Pero que en ese momento, cuando lo estaba observando, que se acercaba, a lo lejos, se quedó dormido. Se queda dormido y no supo de él. Después de que despertó, obviamente despertó bastante asustado, pues creyendo que le habían hecho algo, que habían hecho algún desastre en su casa. Se levanta rápidamente y empieza a revisar todo su departamento y se da cuenta de que no falta nada, todo está en orden, las ventanas no están forzadas, no pasó absolutamente nada. Cuando pasa esa situación, dice, no, yo no me puedo quedar así. Va con sus maestros, las personas que lo instruían y que lo llevaron precisamente a ese campamento, y les empieza a reclamar, pero esta vez demasiado agresivo. Les empieza a decir, oye, es esta cosa que dijiste que no me iba a hacer nada, me siguió hasta mi casa, ahora me dices cómo le tengo que hacer para liberarme de él. No sé si me voy a hacer algo en un futuro, por favor. Dime qué tengo que hacer, pero agresivo, ¿eh? Y esta persona tranquilo, siendo personas que meditan, me los imagino así, respira tranquilo, hay que hablar. Y esta persona, pues, sí, lo logran tranquilizar. A ver, no te preocupes, son seres protectores. Algo le llamó la atención de ti, pero no es para hacerte daño. No te va a hacer nada. Pero mira, ¿te quieres liberar de él? Está bien. Tenemos que regresar a ese bosque y vamos a ofrecer algo para él. Cuando van al bosque, llevan precisamente carne de carnicería, sí, de una carnicería, carne de cerdo o de res, no sé qué era, y cuando lo llevan al bosque, hacen un tipo de ceremonia bastante, no es un ritual como tal, como esos que conocemos de las películas de los satánicos y estas cuestiones que se ven muy espectaculares, ¿no? Es más de tipo prehispánico, con el copal, con ciertos, pues no sé cómo catalogarlo, pero no era algo extraordinario, o sea, una pequeña ceremonia, donde esta persona pues lo llenaron del humo, del copal, le dijeron que emitiera ciertas palabras, y en estas palabras, en cierto dialecto o en cierta lengua, él tenía que decir que no quería ningún contacto con este ser protector, porque sentía, estaba amenazado o no se sentía tranquilo, y que por esa razón pedía pues que se alejara. Y después de eso dejaba la carne en este espacio. Después de la ceremonia, dice que no pasó absolutamente nada. La ceremonia la hicieron de día, no fue de noche. Y a partir de ese momento no tuvo ningún tipo de manifestación.